Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. ¿Y qué? Comparado con lo que estaba haciendo, había gente y cosas mucho peores de las que preocuparse. Incluso le estaría haciendo un favor a la sociedad. Una vez que disipó sus dudas e incertidumbres iniciales, Izuku reflexionó más sobre el plan en sí. Involucrarse en negocios clandestinos, especialmente en la caza de recompensas o los asesinatos por encargo, era difícil. La mayoría de las veces, una persona tenía que estar ya profundamente involucrada en el mundo del crimen o tener contactos establecidos para participar en esos negocios sin problemas. Por ahora, Izuku no podía permitirse ese lujo. Su mejor opción era usar Internet, más concretamente la web oscura. Anteriormente, había visto varios vídeos en línea sobre el lado oculto de Internet, donde se llevaban a cabo todo tipo de actividades ilegales. Entre dichas actividades ilegales figuraban sitios web, foros y tablones de anuncios que ofrecían servicios de caza de recompensas o asesinatos por encargo. Para ello, Izuku pasó casi un día entero viendo tutoriales en línea sobre cómo acceder a la web oscura. Como Toji, frecuentaba sitios web anónimos para usuarios de Curse en busca de ofertas de trabajo. Solía hacerlo personalmente, hasta que conoció a su antiguo socio, Xiu Kong. Conocer a Kong le ahorró la molestia de buscar trabajos o contratos por su cuenta. Aunque Izuku tenía experiencia navegando por la web oscura durante su vida como Toji, esperaba tener problemas. La diferencia de unos 200 años entre su mundo y el de Toji daba lugar a un entorno en línea mucho más complejo y completamente distinto al de la época de Toji. Sorprendentemente, acceder a la web oscura no fue tan complicado como esperaba. Configuró fácilmente algunas medidas de seguridad, como una máquina virtual y una VPN, red privada virtual, en su ordenador, para garantizar su anonimato. Además, probó varios navegadores que no bloqueaban el acceso a la web oscura, y finalmente encontró uno adecuado llamado Tor. También descubrió que las criptomonedas se usaban comúnmente para transacciones clandestinas, ya que eran más difíciles de rastrear que los métodos de transacción convencionales. Finalmente, él también creó una cuenta de criptomonedas. Una vez finalizada la instalación, Izuku dedicó los siguientes días a buscar sitios web o foros relacionados en su tiempo libre. Como era de esperar, estafar a incautos en la web oscura era una práctica común. Muchos incautos pagaban por sitios web que prometían servicios de asesinato reales a cambio de nada. En consecuencia, encontrar un sitio web especializado que se dedicara legítimamente a la caza de recompensas y a los servicios de asesinato por encargo se convirtió en un desafío. Afortunadamente, a Izuku le resultó fácil determinar si un sitio web era una estafa basándose en la forma en que dicho sitio web se anunciaba. Aunque identificar las estafas no era difícil, resultaba innegablemente tedioso tener que revisar montones de sitios web falsos solo para encontrar uno que ni siquiera despertara su interés. En vista de esto, Izuku centró su atención en foros y tablones de anuncios, donde esperaba que la gente estuviera más dispuesta a participar en negocios reales que a llevar a cabo estafas. Izuku exploró varios de estos foros y tablones de anuncios, revisando hilos y publicaciones hasta que encontró algo que le interesaba. En el cuarto día de su baja médica, finalmente sucedió algo interesante. Mientras revisaba un hilo en un foro de mensajes sobre asesinatos por encargo, Izuku vio una publicación que le llamó la atención. ¿Verdadero? Mientras miraba fijamente la pantalla de su ordenador, Izuku se topó con algo absurdamente inesperado. La publicación en sí era sencilla. Pedía a cualquier persona interesada en un trabajo que enviara un mensaje directo a la cuenta del autor. Su texto decía: busco agentes que operen en la zona de Musutafu, prefectura de Shizuoka. Si le interesa, póngase en contacto conmigo para obtener más información. El mensaje en sí no era nada del otro mundo. Ya había visto montones de publicaciones con un texto similar en otros sitios web, aunque esta era la primera que buscaba a alguien de Musutafu. Pero lo que le dejó atónito fue el nombre de usuario y la foto de perfil del usuario que publicó el mensaje. La foto de perfil del usuario era la palabra kanji en negro, sobre un fondo blanco. El nombre de usuario también era la palabra, seguida de las palabras kanji para mediador, entre paréntesis.
Es Kong. Xiu-Kon utilizó exactamente el mismo nombre de usuario y la misma foto de perfil en el foro de mensajes de usuarios de Curse que Toji había utilizado anteriormente. Imposible que sea él. ¿Podría ser de verdad? Al hacer clic en el nombre de usuario del autor de la publicación, Izuku accedió a la página de perfil y encontró una opción en la interfaz de usuario para enviar un mensaje directo. Sin embargo, antes de poder enviar cualquier mensaje, el sistema le exigía que primero creara una cuenta. Por supuesto. Poniendo los ojos en blanco, Izuku creó rápidamente una cuenta, eligiendo despreocupadamente la palabra en kanji, verde, como nombre de usuario. Una vez que terminó, envió un mensaje bastante directo. Xiu-Kon. Tu nombre completo es Xiu-Kon, ¿verdad? Aproximadamente media hora después de enviar su mensaje, el propietario de la cuenta respondió al extraño y repentino mensaje de Izuku. Presentador. ¿Cómo diablos sabes eso? Déjame adivinar, ¿alguien puso precio a mi cabeza? Toji. ¿Conoces a un chico llamado Toji? Si se le preguntaba a este misterioso mediador si sabía quién era Toji, con suerte Izuku podría averiguar si Kong, del mundo de Toji, también había acabado de alguna manera en este mundo de peculiaridades. Nunca he oído hablar de ese tipo. ¿Es él quien me quiere muerto? Quizás se trate de una versión diferente de Kong en este mundo. No, es una versión diferente. Es demasiada coincidencia que me haya topado con alguien más llamado Xiu-Kon que, casualmente, trabaja como mediador y contacto para asesinos. Conocer a esta persona y ver lo que tenía para ofrecer era la mejor manera de confirmar la suposición de Izuku. Tranquilo. No voy a matarte. Solo un tonto contactaría con su objetivo antes de asesinarlo. Alguien que conozco me habló de usted. Estoy interesado en su vacante en Musutazu. Presentador. Me alegra saber que no eres tonto. Si de verdad te interesa hacer negocios, nos vemos mañana a la 1 de la tarde en el restaurante El Mare Chause, cerca de la estación de Tatooine. Dile al camarero que buscas a Kong. Te aconsejo que no intentes nada raro. Buena jugada. Los héroes patrullan esa zona de la ciudad con mucha frecuencia. Si quisiera matarlo allí, me atraparían en cuanto saliera del restaurante. Al finalizar la conversación, Izuku sintió una ligera emoción e intriga por lo que depararía el día siguiente. Izuku echó un vistazo a su teléfono, asegurándose de no chocar con nadie mientras seguía las instrucciones del GPS. Poco después de salir de la estación, Izuku se dirigió tranquilamente al restaurante, vistiendo una sudadera con capucha de color aguamarina oscuro. Esperaba que la sudadera le ayudara a ocultar su identidad si alguien que pasaba a su lado lo reconocía o si se metía en algún lío. Ese restaurante debería estar por aquí cerca. Tras dar 2 vueltas más y caminar unas cuantas decenas de metros más, Izuku llegó al restaurante. Un gran letrero negro con las palabras blancas Le Mare Chause en letra cursiva fina y palabras más pequeñas que decían restaurante en japonés sobre la fachada indicaban que estaba en el lugar correcto. Al asomarse desde afuera a través de las ventanas, Izuku pudo notar que el lugar estaba bastante lleno. No pudo distinguir muchos detalles del interior, ya que las ventanas estaban oscuras desde afuera, lo que solo le permitía ver las siluetas de las personas y el cálido resplandor de las luces. Agarrando la manija de acero, Izuku empujó suavemente la puerta de cristal para abrirla. Al abrirla, sus oídos fueron recibidos agradablemente por el sonido de música clásica. La música que suena en el restaurante es la canción Elegant Time de la banda sonora de JJKS2. Izuku no quedó decepcionado al ver aquello. Un lugar elegante, murmuró inconscientemente al contemplar el lugar. El diseño del restaurante parecía una mezcla de estilo minimalista y occidental, con un toque de decoración francesa. El suelo estaba cubierto de baldosas blancas y negras en forma de mosaico, mientras que las paredes y las columnas estaban revestidas con una combinación de paneles de madera oscura y espejos. El techo, de color beige, sostenía algunas lámparas tipo araña que emitían una cálida luz amarilla. La presencia de plantas altas de hojas verdes en macetas blancas contribuía aún más a la estética lujosa. Mientras Izuku observaba el diseño del restaurante, un camarero, un joven vestido con camisa blanca, corbata negra y chaleco negro, se acercó a saludarlo, dándole la bienvenida y preguntándole si tenía reserva o si quería una mesa en ese mismo momento. Estoy buscando a alguien llamado Kong, aclaró Izuku. El camarero asintió cortésmente. Síganme, indicó amablemente el camarero, adentrándose en el restaurante.
Izuku siguió al camarero, pasando por la zona principal del restaurante hasta llegar a la entrada de un pasillo con 5 puertas de madera oscura a cada lado. Cada puerta estaba numerada con números romanos del 1 al 10. El camarero señaló con la mano una puerta con la etiqueta cuarto, informándole a Izuku de que Kon se encontraba en una de sus habitaciones privadas. Izuku agradeció al camarero, quien hizo una reverencia en respuesta antes de regresar a la recepción, dejando a Izuku frente a una puerta con la inscripción cuarto en letras doradas. Tras girar el pomo de latón de la puerta, Izuku se preparó para encontrarse de nuevo con Kon, solo que esta vez era un flacucho adolescente de 15 años, más bajo que la media, en lugar de un hombre de 20 y tantos años monstruosamente corpulento que sobresalía por encima de la mayoría de la gente. Sin embargo, lo que vio al abrir la puerta lo dejó momentáneamente desconcertado, con los ojos muy abiertos. Ni en un millón de años Izuku podría haber imaginado lo que vio al abrir esa puerta. En lugar de encontrarse con la figura del mediador que le resultaba tan familiar, Izuku se encontró con la presencia de una mujer. De ninguna manera. De ninguna maldita manera. La mujer tenía entre 35 y 40 años, vestía un traje gris oscuro desabrochado con corbata negra y pantalones también gris oscuro. Debajo del traje llevaba una camisa gris claro abotonada. Su figura era de reloj de arena, bastante atractiva para los estándares de Izuku, o Toji. Pero ese no era el punto. La maldita cosa era que se parecía a la Shiukon que Toji conocía, solo que más femenina y bonita. Su rostro no era una copia exacta del de Kon, pero se parecía lo suficiente como para que Izuku no dudara en llamarla su gemela. Su cabello era del mismo tono de negro que el de Kon, pero le llegaba hasta los hombros y era ondulado, en marcado contraste. Sin andarnos con rodeos, era prácticamente una versión femenina del Kon que Toji conocía. En ese momento, estaba sentada a una mesa redonda cubierta con un mantel, sacando un cigarrillo de un paquete y encendiéndolo justo cuando Izuku entraba en la habitación. No esperaba que mi nuevo agente fuera un niño, comentó con naturalidad, llevándose la punta naranja del cigarrillo a la boca. ¿En serio?, murmuró Izuku, sorprendido por la sorpresa. La mujer se quitó el cigarrillo de la boca, exhalando el humo penetrante. ¿Qué quieres decir con en serio?, preguntó, algo molesta por la extraña respuesta de Izuku. Tras recuperarse de la sorpresa inicial, Izuku logró balbucear una respuesta. «Tú eres Shiukon», exclamó, aún incrédulo. «Creía que ya sabías quién era yo, y aún así te sorprendes. Pero eres una mujer. Shiu es un nombre de hombre», afirmó Izuku, intentando justificar su reacción. Levantando una ceja, explicó. Shiwo, o Shiu en japonés, es un nombre coreano unisex. Es principalmente un nombre para hombres, pero las mujeres también pueden usarlo, ¿sabes? ¿Estás aquí para quedarte boquiabierto por el hecho de que soy mujer, o estás aquí para buscar trabajo?, añadió antes de dar otra calada a su cigarrillo con exasperación. Aún desconcertado pero recuperando la compostura, Izuku se sentó frente a Kon, bajándose la capucha y dejando ver con mayor claridad su aspecto juvenil. Todavía podía oír la música clásica que sonaba débilmente a través de la pared. ¿De verdad eres un niño? ¿Cuántos años tienes? ¿12? ¿13? Bromeó, mientras salía humo de su boca. Izuku se sintió ligeramente ofendido por la pregunta. Tengo 15 años. Te diré una cosa, chico, esto no es un juego. No sabes en lo que te estás metiendo. Sé que piensas que va a ser divertido, pero esto no es como en las películas o los videojuegos. No me llames cuando estés tirado en el suelo en un charco de tu propia sangre, suplicando que te salve. Porque no lo haré. Vuelve a casa ahora mismo, antes de que te arrepientas de verdad, advirtió, cambiando a un tono más serio. Al oír esto, Izuku no pudo evitar sonreír perezosamente. Puede que no lo parezca, pero créanme cuando les digo que tengo mucha experiencia en este tipo de trabajo, confesó. Por muy descabellado que parezca, no era una mentira por parte de Izuku. Kon volvió a llevarse el cigarrillo a la boca, mirando fijamente a Izuku. Lo estaba psicoanalizando, utilizando su experiencia como exdetective para intentar comprender su comportamiento. Este chico está loco. Esperaba encontrar a un niño demasiado confiado que estuviera mintiendo descaradamente. Quizás alguien que mostrara signos de delirio. En cambio, se encontró con algo mucho más intrigante. Al fijarse en él, se dio cuenta de que los ojos color esmeralda del chico tenían un brillo gélido.
Su rostro era sin duda el de un adolescente con cara de niño, pero sus ojos contaban una historia diferente, como si hubieran presenciado demasiada violencia y muerte en su vida. Desprendía un aura propia de los asesinos, un olor que le resultaba familiar a Kong. Pero no se sintió intimidada. A lo largo de su carrera, había conocido a personas con un aura similar a la del chico al menos un centenar de veces. Lo que más le interesaba era que fuera la persona más joven que había conocido en su sector. Aún escéptica, exhaló una bocanada de humo y volvió a interrogar a Izuku. ¿Cómo sé que no mientes? Un chico como tú no puede tener tanta experiencia en asesinatos. Izuku presumió sutilmente. Dame el trabajo que tengas, y entonces tendrás la prueba. Si tú lo dices. Pero te lo advertí. No esperes que te salves si las cosas se van al traste, admitió. Si el niño tenía deseos de morir, ella no estaba obligada a impedirlo. Tras dar por concluida esa conversación, Kon decidió abordar un tema diferente. Bueno, dime tu nombre para que pueda llamarte así en vez de niño, comenzó diciendo. Izuku reflexionó durante unos segundos sobre si debía revelar su verdadero nombre, pero finalmente decidió no hacerlo, ya que revelarlo podría causarle problemas en el futuro. Llámame Fushiguro, mintió. ¿Realmente es mentir usar tu propio nombre de otra vida? ¿Ese es tu nombre real o un alias? En tono jocoso, respondió. Depende de lo que pienses. Entonces, se trata de un alias. Es inteligente que no uses tu nombre real para este tipo de trabajo, comentó Kon. Entonces, ¿por qué usas tu nombre real? Señaló Izuku. Ella explicó. Mis clientes solo me conocen como Kon. Nadie en este trabajo sabe mi nombre completo, excepto usted, por alguna razón. Tras una breve pausa, Kon presionó la colilla contra un cenicero, apagándola. Basta de charla. El trabajo es esperar. No acepto trabajos que tengan como objetivo a inocentes, solo a criminales y villanos, mencionó Izuku, dejando clara su postura. Un asesino a sueldo con principios, ¿eh? Eso no se ve muy a menudo. Izuku no sabía si aquello era un cumplido o un insulto. Kon continuó. Pues tienes suerte, Fushiguro. Dime, ¿has oído hablar de la Alianza Kyokujitsu, Sol Naciente? ¿Qué es eso? Preguntó. Se trata de una organización que agrupa a más de 100 grupos yakuza más pequeños de Japón. Si no me equivoco, es la segunda confederación yakuza más grande del país, con más de 5.000 miembros. Como su nombre indica, la alianza idealiza las creencias y los valores del Japón imperial para combatir los males modernos del país, mezclados con una peculiar ambición de supremacía. En esencia, son extremistas de derecha. No gozan de la simpatía de muchos debido a sus valores, pero ostentaban un gran poder en el mundo de la AMPA. ¿Acaso los héroes no se habrían encargado ya de un grupo así? Por lo que sé, ¿la Yakuza está en sus últimas?, preguntó Izuku, intrigado por cómo una organización criminal tan grande podía seguir existiendo en una época en la que héroes como All-Might eran tan comunes. Kon soltó una risita y desmintió la afirmación, como si le hubiera leído el pensamiento. All-Might es bueno, pero no puede estar en todas partes de Japón a la vez. Te sorprendería lo bien que se esconde la Yakuza hoy en día. Son como fantasmas comparados con sus días de gloria, pero no están ni mucho menos tan extintos como los medios quieren hacerte creer. Recientemente, toda la alianza se desmoronó. Probablemente debido a luchas internas entre sus altos mandos, si los rumores son ciertos. Todas las bandas que la integraban se separaron. Como resultado, miembros tanto de la alianza Kyokujitsu como de otras alianzas están aprovechando la oportunidad para vengarse de quienes desean ver muertos. Eso no es todo. Por alguna razón, un buen número de esas pandillas se han congregado en Musutazu, a pesar de que allí viven los dos héroes más importantes del país, añadió. ¿Por qué? Ni idea. Eso no es asunto mío. Mi trabajo es mediar y suavizar las cosas, admitió. ¿Cuánto se paga por este trabajo que me ofrecen? 1.000.000 de yenes. Izuku casi abrió la boca para protestar. La cantidad era una miseria comparada con lo que Toji solía ganar por trabajo. Pero, teniendo en cuenta que apenas comenzaba en este negocio, no podía ser demasiado exigente con los trabajos que recibía. Empezaremos con algo pequeño. Si eres tan bueno como dices, te daré trabajos mejor pagados. Aclaró. Eso es si decides seguir trabajando conmigo, por supuesto. De acuerdo, aceptó. Perfecto. Ahora, hablemos finalmente del trabajo. El trabajo consiste en tratar con Kazuhiko Kitamura.
Él estaba a cargo de una de las varias redes de trata de personas dentro de la alianza Kyokujitsu. En cuanto al tipo de trata, según nuestro cliente, se trataba de trata sexual o de tráfico de dones. Nuestro cliente ha solicitado que su nombre se mantenga en secreto, así que no diremos nada más. Pasando a otro tema, nuestro cliente guarda rencor a Kazuhiko. Lleva mucho tiempo queriendo verlo muerto, pero no hizo nada por miedo a las represalias de la alianza. Ahora que eso ya no es un problema, ha decidido actuar. Kon le entregó su teléfono a Izuku. En la pantalla aparecía una foto de Kazuhiko, un hombre joven, posiblemente de unos 25 años, con un rostro algo juvenil. Su cabello era corto y de largo medio, de color beige claro. Tenía la piel pálida y los ojos rojos. Pero lo que realmente llamaba la atención era el mechón rojo que le recorría el lado derecho del cabello. En la foto, Kazuhiko parecía estar en una discoteca, vistiendo una camisa roja. Su rostro se veía alegre y relajado, incluso amable, si Izuku quisiera ser generoso al describirlo. Si Izuku no hubiera conocido los antecedentes de Kazuhiko, habría pensado que su trabajo consistía en matar a un oficinista cualquiera con un peinado llamativo. Tras devolverle el teléfono a Kon, continuó proporcionando información. Su peculiaridad se llama fuerza del viento. Puede generar vientos lo suficientemente fuertes como para empujar a alguien o derribarlo, pero no es nada del otro mundo. Debería ser fácil acabar con él. Tras el desmoronamiento de la alianza, él y su pequeño grupo se trasladaron a Musutafu hace apenas unos días para establecer una nueva banda. Como la mayoría de los villanos y criminales, se ha instalado en un pequeño almacén abandonado situado en la zona más antigua y recóndita del distrito industrial de Musutafu. Mañana por la noche se reunirá con nuestro cliente para hablar de negocios. Nuestro cliente quiere que le tiendan una emboscada y lo maten después de que terminen la reunión, en cualquier momento, siempre y cuando sea durante la misma noche. Además, consíguete un teléfono desechable. Me mantendré en contacto contigo y te enviaré la dirección del centro por ese medio, añadió abruptamente. Con eso, concluyó su explicación. Eso es todo lo que puedo contarte, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí. Inesperadamente, el tono de Izuku cambió, teñido de una timidez oculta que Kon logró detectar. No tengo un arma. Necesito tu ayuda para conseguir una. ¿En serio? Izuku terminó de incapacitar al último miembro presente, provocando que el hombre se desplomara al suelo tras recibir una puñalada en el hombro. Mientras el hombre caía, algunas palabras escaparon de su boca entre jadeos de dolor. ¿Qué pasa? Izuku simplemente dijo. Solo soy un tipo haciendo su trabajo. Vestía un atuendo completamente negro que consistía en una chaqueta cortavientos oscura, vaqueros negros y zapatillas deportivas. Una gorra negra ocultaba su cabello verde. La capucha de la chaqueta también estaba puesta, cubriendo aún más parte de su cabeza. Para ocultar aún más su identidad, llevaba una máscara negra que le cubría la parte inferior del rostro. Solo se veían la parte superior de su cara y sus ojos fríos. En su mano derecha, enguantada de negro, sostenía una katana empapada en la sangre de los hombres de Kazuhiko. La hoja estaba inclinada hacia abajo, provocando que gotas carmesí cayeran al suelo lenta pero abundantemente. Pasó la mayor parte de la mañana comprando ropa, tratando de encontrar prendas baratas pero de calidad lo suficientemente buena como para que le duraran para varios trabajos. En opinión de Izuku, el atuendo que llevaba era demasiado atrevido para su gusto. De hecho, incluso diría que le disgustaba profundamente. Quería algo menos restrictivo que no lo hiciera parecer un cosplayer. Además, con menos ropa, había menos posibilidades de que quedaran residuos. Sin embargo, con tan poco tiempo de antelación, el atuendo extravagante fue el mejor disfraz que pudo improvisar. Cuando Toji realizaba sus misiones, jamás se molestaba en ocultar su identidad. Los hechiceros no perseguían activamente a personas malintencionadas dentro de la comunidad del Jujutsu, como los usuarios de maldiciones, lo que les permitía operar libremente siempre y cuando actuaran en secreto y evitaran involucrar demasiado a quienes no eran hechiceros. Por supuesto, operar libremente también significaba no provocar la ira de Satoru Gojo. Pero Izuku no podía correr ese riesgo. Los héroes patrullaban cada rincón de la ciudad, incluso las zonas más desiertas. Existía la posibilidad de que algún héroe entrara en el almacén si veía o oía algo extraño. Si eso sucedía, debía escapar cuanto antes. No llevar ningún disfraz permitiría a un héroe identificarlo y desenmascararlo.
Si lo atrapaban, estaría en serios problemas, ya que sería tachado de villano y perseguido sin descanso. Además de los héroes que patrullaban la zona, los dispositivos de vigilancia también representaban un problema. Estos dispositivos no suponían una gran preocupación durante la etapa de Toji como asesino, ya que la tecnología para cámaras de seguridad no era tan común y un asesino como él era lo suficientemente hábil como para mantenerse fuera del alcance de una cámara de seguridad. Las zonas donde practicaba Jujutsu y en las que él solía operar apenas contaban con sistemas tan avanzados como cámaras de seguridad. Pero en la sociedad actual, donde la tecnología era mucho más avanzada, los dispositivos de vigilancia estaban por todas partes. El peligro de pasar por alto una cámara y cometer un error era mucho mayor dada la cantidad de redes de cámaras en espacios públicos. Incluso unos pocos segundos de grabación con su rostro al descubierto podían ser suficientes para vincularlo con un delito. En cuanto a su katana, era de calidad aceptable. No se comparaba en absoluto con la calidad del armamento del clan Zenin, pero serviría por ahora. Kon le compró la katana. Él recibió la katana de ella cuando se encontraron, justo antes de dirigirse al almacén. Pero había un inconveniente. Para pagar la katana, Kon terminó descontando 800.000 yenes del sueldo base de Izuku. Él lo aceptó a regañadientes, aunque sospechaba que ella se había embolsado un par de miles de yenes para completar la cuenta. Tras pagar la katana, su atuendo y un teléfono desechable, a Izuku le quedaron apenas 113.000 yenes como pago real por el trabajo. Más vale que este trabajo valga la pena. Con suerte, Kazuhiko no tardaría mucho en regresar a las instalaciones. Como excusa para volver a casa tarde por la noche, Izuku le dijo a su madre que iba a hacer fila para el lanzamiento de una edición limitada de productos de All Might, y que probablemente tendría que esperar de 2 a 3 horas para poder comprarlos. A la espera de la llegada de Kazuhiko, Izuku limpió la sangre de su espada con 2 dedos enguantados. Una vez que la katana estuvo lo suficientemente limpia, la deslizó en la vaina que llevaba en la cadera izquierda, produciendo un suave tintineo que resonó en el vestíbulo. Poco después, Kazuhiko regresó. Kazuhiko se acercó a la entrada del almacén. Su mente divagaba sobre la satisfactoria reunión que acababa de tener, en la que había cerrado un ventajoso acuerdo relacionado con su negocio de tráfico de personas. Al entrar en el vestíbulo principal, Kazuhiko se encontró con una escena espantosa. En el suelo de cemento yacían sus hombres. Los 16 parecían muertos, esparcidos por el vestíbulo principal del almacén, casi vacío. Sus cuerpos estaban cubiertos de cortes brutales pero precisos. Pequeños charcos de sangre se acumulaban alrededor de sus heridas. Kazuhiko entró tambaleándose en el vestíbulo principal, intentando asimilar lo que veía. ¿Qué es esto?, dijo Kazuhiko, horrorizado. Al oír un golpe sordo a su derecha, Kazuhiko giró la cabeza bruscamente. Vio a alguien que se acercaba dando pequeños pasos, pasando junto a escombros y restos esparcidos en el vestíbulo principal. Por el lugar de donde venía caminando, Kazuhiko pudo deducir que la persona había saltado desde una plataforma de observación de 2 pisos de altura en las instalaciones, produciendo el fuerte golpe que acababa de escuchar. La plataforma ofrecía una vista panorámica del vestíbulo principal, lo que permitió a esta persona misteriosa vigilar la llegada de Kazuhiko. Pero lo que realmente perturbó a Kazuhiko fue el silencio de aquella persona. No se oía ningún ruido al dar cada paso, como si no hubiera nadie presente. De alguna manera, Kazuhiko sabía que quienquiera que fuera había aterrizado intencionadamente con un fuerte golpe para alertarlo. Una vez que esta persona estuvo más cerca, pero a una cierta distancia, Kazuhiko pudo distinguir que iba vestida de negro de pies a cabeza, ocultando así su identidad. Los ojos verdes de aquella persona se encontraron con los suyos, con una expresión casi divertida. Tú hiciste esto. Tú mataste a mis hombres, dijo lentamente, presa de una mezcla de rabia e inquietud. No les hice ningún corte lo suficientemente profundo como para matarlos. No te preocupes, al fin y al cabo solo estoy aquí por ti, se burló Izuku. ¿Quién te envió? ¿Hayato? ¿Tsubasa? Lo único que sé es que estoy aquí para enfrentarme a ti. Podría haberte escondido y matado por la espalda, pero te daré la oportunidad de defenderte. Kazuhiko maldijo a Izuku. Maldito seas. Al retroceder, una jeringa llena de líquido rojo apareció en la mano de Kazuhiko. Le clavó la aguja en el cuello, provocando que éste gritara de dolor. Graah. Tras soltar la jeringa, Kazuhiko sufrió una convulsión durante unos segundos antes de recuperarse. Estás muerto.
Gritó, con un tono más agitado y gutural que antes. Kazuhiko lanzó un fuerte golpe con el brazo hacia Izuku, enviándole una ráfaga de viento. El viento era extremadamente violento e intenso, amplificado por la droga que se había inyectado. Izuku percibió los cambios en la presión del aire y los esquivó fácilmente con un rápido salto en el aire antes de que la ráfaga de viento pudiera alcanzarlo. Aterrizó con un fuerte golpe sobre una pila de cajas que se encontraba a cierta distancia detrás de Kazuhiko. Tenía las piernas flexionadas y un brazo apoyado en la superficie de madera, lo que le permitió mantener el equilibrio al aterrizar. Al levantarse, preguntó, «Ese es Trigger, ¿verdad?» Impresionado por el poder de Kazuhiko. Ahora esto se está poniendo divertido. Hablas demasiado, gruñó Kazuhiko, lanzando furiosamente otra ráfaga de viento en dirección a Izuku. Basándose en los cambios de presión atmosférica, Izuku notó que el ataque era diferente al anterior, ya que el viento no se extendía en una gran área como una ráfaga, sino que se concentraba en un corte. Con un rápido movimiento evasivo, Izuku desplazó su cuerpo hacia la izquierda, haciendo que la gran ráfaga de viento pasara a centímetros de su cuerpo. La ráfaga de viento golpeó la pared detrás de él, produciendo un fuerte estruendo al impactar. Izuku miró hacia atrás, donde una gran hendidura oblicua surcaba la pared, extendiéndose a lo largo de varios metros. Captó su atención por un instante. Kazuhiko estaba estupefacto. «Lo esquivaste». «¿Cómo?» Izuku desenvainó su katana con lentitud, volvió a centrar su atención en Kazuhiko, saltando de las cajas y corriendo hacia él con la katana en la mano. Al ver a la bestia vestida de negro cargando contra él, Kazuhiko lanzó una ráfaga de cortes de viento en dirección a Izuku con la esperanza de asestarle uno que fuera fatal. Izuku esquivaba cada tajo con una precisión frenética, absorto en la emoción del momento. Por fin se sentía vivo, como Toji. Debajo de la máscara, su expresión era de locura. Mientras Izuku se acercaba, Kazuhiko se preparó para lanzar una ráfaga de viento con el fin de crear cierta distancia entre ambos a su favor. Anticipando que Kazuhiko intentaría algún tipo de truco, Izuku pasó corriendo junto a él, rodeándolo por la espalda. Agarrando su katana con ambas manos, Izuku la inclinó para golpear la espalda de Kazuhiko, intentando un fuerte tajo horizontal que, de haber impactado, habría partido por la mitad o partido limpiamente el torso de Kazuhiko. Por un golpe de suerte, Kazuhiko logró reaccionar a tiempo antes de que la hoja impactara contra su carne. Movió la mano hacia atrás y desató una ráfaga de viento. Desafortunadamente, la ráfaga de viento iba dirigida directamente hacia donde estaba el rostro de Izuku, obligándolo a recibir de lleno el impacto. La ráfaga de viento lanzó a Izuku por los aires. Se estrelló contra un pilar de hormigón, haciéndolo añicos antes de caer al suelo. Tras levantarse del suelo, Izuku se palpó rápidamente para comprobar si tenía alguna herida y, como era de esperar, no encontró ninguna. Su viento es potente. Pero es una decepción comparado con la fuerza de la técnica Reversal Red de Limitless, incluso menos que nada. Es tan fuerte porque también tomó una dosis de Trigger. Puedo esperar a que se le pase el efecto de Trigger y atacarlo entonces. ¿Pero dónde está la gracia? También se percató de que su mascarilla y su gorra habían salido volando, dejando al descubierto su rostro adolescente y su mata de pelo verde. Sin embargo, en el fragor del momento, eso no le preocupaba. De cualquier manera, Kazuhiko no iba a salir vivo de allí esa noche. Con un único movimiento, regresó para enfrentarse a Kazuhiko. Esperaba que Kazuhiko mencionara algo sobre su aspecto, pero parecía que Kazuhiko estaba demasiado enfurecido y bajo los efectos de Trigger como para hacer algún comentario. Con una sonrisa arrogante, Izuku advirtió: «Voy a acelerar las cosas, intenta seguirme el ritmo», avisando así a Kazuhiko. En cuanto Izuku terminó de decir esa frase, desapareció de la vista de Kazuhiko, moviéndose a una velocidad vertiginosa. Al intentar averiguar a dónde había desaparecido Izuku, Kazuhiko descubrió que se movía a toda velocidad por el vestíbulo como una bala. El sonido de sus saltos se repetía como disparos, seguido de un silbido característico de su velocidad que resonaba por todo el vestíbulo, como si balas de una ametralladora silbaran desde todas direcciones. Abrumado, miró rápidamente a su alrededor en todas direcciones, intentando seguir los movimientos de Izuku sin éxito. Cada vez que intentaba ver dónde estaba Izuku, este ya se había marchado, habiéndose movido a una o dos posiciones nuevas. Mierda. Mierda. Es demasiado rápido. No puedo seguirlo. Necesito KRSSHT.
Antes de que Kazuhiko pudiera terminar esa frase, oyó el sonido de una hoja atravesando carne y el salpicado de líquido en el suelo. Al bajar la mirada, vio una larga hoja que sobresalía del lado derecho de su pecho, cubierta de sangre y con el filo hacia arriba. Pista OS de JJKS2. Toji Fushiguro. Izuku atravesó a Kazuhiko por la espalda, sujetando la empuñadura de la katana con la mano derecha mientras la palma de la mano izquierda descansaba sobre el pomo. La katana había perforado el pulmón derecho de Kazuhiko, provocando que tosiera sangre horrorizado. Rápidamente sintió un sabor metálico en la boca. Izuku recolocó ambas manos para sujetar la empuñadura de la katana. Furioso, la blandió hacia arriba de un solo movimiento, haciendo que la sangre salpicara el aire. La hoja atravesó el costado derecho del pecho y el hombro de Kazuhiko como un cuchillo caliente en mantequilla, dejando un limpio hueco de músculos y carne seccionados. Cuando Kazuhiko se giró para mirar a Izuku, conmocionado, recibió un tajo horizontal dirigido a su abdomen, seguido de un corte diagonal que se extendió desde su bíceps izquierdo hasta su torso. Ambos cortes fueron tan intensos y rápidos que la sangre brotó del torso de Kazuhiko formando una cruz. Como remate, Izuku le propinó una patada frontal en el abdomen a Kazuhiko, enviándolo a caer de espaldas al suelo. Incapaz de gritar de agonía debido a la sangre que le llenaba la garganta, solo salían de la boca de Kazuhiko ruidos guturales. Lo último que vio antes de morir fue a su asesino de pie sobre él, con el rostro marcado por una cicatriz en forma de corte en la comisura del labio derecho. Un destello de sed de sangre tiñó los ojos color esmeralda de su asesino. Te recordaré. Segundos después, el brillo de la vida en sus ojos rojos se desvaneció. Finalmente, Izuku terminó y respiró hondo, asimilando el fruto de su trabajo. Mierda, debería haber apuntado directamente a su corazón. Así habría sido menos desastre, se dio cuenta, mientras se limpiaba la sangre de Kazuhiko que tenía en la cara. Izuku recorrió el vestíbulo para recoger su máscara y su gorra, antes de regresar junto al cadáver de Kazuhiko. Al mirar a su alrededor, los hombres de Kazuhiko permanecían en el suelo, gravemente heridos por el ataque inicial de Izuku y aún recuperándose de sus heridas. ¿De verdad los corté tan mal? Espero que ninguno haya muerto. No le pagaban por matarlos, así que no veía ninguna necesidad de que murieran. Todavía. Aunque podría haber dejado a algunos de ellos lisiados de por vida. Por un momento, pensó en buscar un teléfono público cercano para llamar a la policía y pedir ayuda para el almacén, pero finalmente desistió. Su pelea en el vestíbulo seguramente causó revuelo. Probablemente alguien de un edificio cercano ya había llamado a la policía o a algún héroe para que revisara el lugar. De ser así, debía irse rápido. Antes de marcharse, necesitaba ocuparse de una última cosa. Tras rebuscar en su chaqueta, Izuku sacó su teléfono desechable con la mano izquierda y tomó una foto del cuerpo mutilado de Kazuhiko, enviándosela a Kon como prueba de que el trabajo estaba hecho. Tras enviar la foto, marcó el número de Kon. Kon se encontraba en un restaurante reunida con un cliente potencial cuando recibió el mensaje y la llamada de Izuku. Tras disculparse, salió del restaurante para contestar la llamada, aprovechando también para fumar un cigarrillo. Ya está hecho, informó sin rodeos. Parece que no mentías, aunque estabas más desordenado de lo que esperaba. Buen trabajo, Fushiguro, lo elogió, sacando al mismo tiempo el paquete de cigarrillos de su bolsillo. Izuku le recordó. Por cierto, recuerda tener ese dinero listo para mí. Sí, lo depositaré en tu cuenta mañana. Además, tú. Antes de que Kon pudiera preguntarle a Izuku si aún quería trabajar con ella, él ya había colgado. Kon miró fijamente su teléfono, suspirando. Maldito. Gruñó ella. Con un puchero, sacó un cigarrillo del paquete que tenía en la mano, preparándose para encenderlo. Estaba un poco molesta, pero lo sucedido no era motivo para enfadarse demasiado. Si ella le ofrecía otro trabajo y él aceptaba, sería una señal de que querría seguir haciendo negocios con ella. A pesar del desaire, tenía la sensación de que trabajar con Fushiguro iba a merecer la pena. Una vez que Izuku, accidentalmente, terminó su llamada con Kon antes de tiempo, guardó el teléfono en su chaqueta. Agitó su katana hacia el suelo, permitiendo que la sangre de Kazuhiko resbalara por la hoja y eliminando la capa carmesí. Una sonrisa diabólica que se extendía de oreja a oreja se dibujó en el rostro de Izuku. Estoy recuperando mi ventaja, murmuró. Izuku envainó su katana, se apartó del cadáver y abandonó el lugar.
Al acercarse a los agentes de policía uniformados, Nagai mostró su placa dorada, lo que le dio permiso para pasar por encima de la cinta policial amarilla. Qué mala suerte que me toque estar de servicio hoy. Tras exhalar profundamente por la nariz, Nagai supo que lo que estaba viendo iba a ser un caso complicado, incluso sin contexto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿2 años desde que tuve un caso fácil? En ese momento, estaba observando las consecuencias de lo que parecía haber sido una pelea bastante violenta. Hombres gravemente heridos, cubiertos de sangre y con lo que parecían ser cortes largos, yacían esparcidos por el vestíbulo, siendo atendidos por paramédicos. Y así continúa la racha. Las sirenas de las ambulancias sonaban con fuerza desde la entrada a sus espaldas, desvaneciéndose a medida que avanzaba hacia el interior del vestíbulo. A juzgar por la cantidad de sangre que se acumulaba alrededor de donde yacían los heridos, no le sorprendería que algunos de ellos ya se hubieran desangrado. Milagrosamente, parecía que los 16 hombres que contó tendidos en el vestíbulo tenían al menos un técnico de emergencias médicas a su alrededor, lo que indicaba que todos seguían vivos. Excepto uno. No estaba lo suficientemente cerca como para determinar qué tipo de heridas había sufrido la persona. Pero considerando que ninguno de los paramédicos con cascos blancos se molestó en revisarla, Nagai pensó que era seguro afirmar que quienquiera que yaciera allí cubierto de sangre estaba muerto. Basándose en sus observaciones iniciales, rápidamente supuso que lo que estaba viendo era potencialmente el resultado de algún acto de violencia entre pandillas. Un rápido vistazo a su entorno indicó que se había producido algún tipo de pelea. Había daños visibles en la zona, como un corte largo y profundo en la pared, probablemente hecho por alguien con una poderosa habilidad para cortar. Los hombres que fueron encontrados tampoco vestían ni parecían civiles. Sin embargo, no se vestían con el estilo característico de la mayoría de los villanos independientes. Si a esto se le suma la uniformidad en sus atuendos, era plausible que formaran parte de algún grupo, probablemente una pandilla. Eso es inesperado. Que yo sepa, casi todas las pandillas locales fueron desmanteladas por héroes no hace mucho. Por supuesto, necesitaría obtener más información para tener una idea más clara antes de poder llegar a conclusiones definitivas. Incidentes como estos nunca eran tan sencillos. Y cuando quede claro que las cosas no son tan sencillas, crearán un grupo de trabajo y me pedirán que lo dirija en virtud de mis logros. Era una constante desde que lo ascendieron. Dios, necesito un respiro. Además de los paramédicos, había aproximadamente una docena de policías en el lugar. Algunos aseguraban la zona, acordonando áreas clave con cinta amarilla. Otros fotografiaban cualquier cosa de interés en las inmediaciones. Sin duda, también había más agentes inspeccionando el resto del almacén. Al pasar junto a cada oficial, Nagai inspeccionó sus insignias antes de encontrar al sargento de campo responsable de la gestión de los oficiales presentes. El sargento rondaba los 40 años, probablemente unos 10 años menor que Nagai. Nagai se dio cuenta de que el sargento era un hombre que seguía las reglas al pie de la letra, con un rostro ancho y severo y el cabello castaño bien peinado. Según la experiencia de Nagai, ese tipo de personas eran o bien agradablemente directas, o bien eran unas estiradas insoportables. Tras enderezarse la corbata color tinta, Nagai se acercó al sargento, que en ese momento estaba transmitiendo órdenes a un oficial de policía de menor rango. Al percatarse de que Nagai se acercaba, el sargento concluyó rápidamente la conversación con su subordinado antes de volverse hacia el detective. ¿Eres? Inspector Detective Nagai, Departamento de Policía Central de Musutazu. Soy de la Unidad de Crímenes Violentos, asignado a este caso, se presentó Nagai, mostrando la placa de detective que colgaba de su cuello con un cordón mientras sacaba su placa policial. ¿Y usted es sargento? Sargento Nakamura, distrito de Kaioko. Afortunadamente, parecía que Nakamura era el primero. Póngame al día, sargento, pidió Nagai, guardando su placa en la chaqueta. Tras respirar hondo, Nakamura comenzó una larga explicación. Recibimos una queja por ruido de un vecino del almacén. 2 agentes de mi unidad, que patrullaban juntos, fueron enviados a investigar. Al llegar y ver la escena, solicitaron refuerzos y paramédicos por radio, informando de un posible homicidio o ataque masivo perpetrado por delincuentes. Hice que enviaran al resto de mi unidad aquí, junto con ayuda de otras estaciones cercanas. Los paramédicos llegaron al mismo tiempo que nosotros, hace aproximadamente 20 minutos.
Como pueden ver, seguimos concentrados en asegurar la zona. Tras una búsqueda preliminar, encontramos a 17 personas, 16 heridas y una fallecida. Todas fueron halladas en este vestíbulo. Más de la mitad se encuentran en estado crítico. Las demás están estables, pero su estado es delicado. Intentamos interrogar a quienes estaban conscientes sobre lo sucedido, pero nadie pudo dar una respuesta coherente. Por lo que parece, se produjo algún tipo de pelea, a juzgar por la queja sobre el ruido que alega oír vientos violentos dentro del edificio y por esta carnicería a nuestro alrededor. En cuanto a quiénes son estas personas, las pruebas apuntan a que forman parte de una red de tráfico de personas con peculiaridades. Hemos descubierto notas que describen sus operaciones, principalmente planes sobre a quién secuestrar, posibles objetivos, horarios diarios de las víctimas y rutas de tráfico, en número, con el rostro contraído por el disgusto. También encontramos algunos equipos para inmovilizar personas. Cosas como esposas que suprimen peculiaridades, jaulas y sedantes. Incluso encontramos collares eléctricos. Afortunadamente, no encontramos víctimas. Parece que todavía estaban en pleno proceso de preparación de sus operaciones, añadió Nakamura apresuradamente. Bajo su apariencia profesional, Nagai apretaba los dientes. Esos bastardos eran escoria absoluta. Secuestraban niños y los preparaban para explotarlos y venderlos, además de capturar mujeres para usarlas como ganado reproductor. Durante sus 37 años de servicio en la policía, Nagai podía contar con los dedos de una mano los casos de trata de personas que había investigado. Aún así, la atrocidad de esos casos le provocaba una indignación tremenda. Tras haberse reunido con víctimas de trata de personas con dones especiales, conocía de primera mano los efectos de esta práctica atroz. Muchas víctimas quedaban destrozadas mentalmente, sufriendo todo tipo de traumas psicológicos que jamás sanarían, dañando aparentemente el alma misma. ¿Hay algún indicio de cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó Nagai, preocupado por cuánto tiempo habían permanecido estos monstruos sin control. Según algunos documentos que encontramos, parece que se mudaron de Shinjuku hace aproximadamente una semana. Eso es preocupante. ¿Podría estar todo esto relacionado con alguna operación de mayor envergadura? Nagai frunció el ceño. ¿Alguna mención de por qué decidieron mudarse? Lamentablemente, no. ¿Algo más que destacar? Por ahora, eso es todo lo que sé. Lo más probable es que aún haya más información y pruebas por descubrir. Mis hombres todavía no han terminado de registrar minuciosamente todas las instalaciones, explicó Nakamura. ¿Ha llegado el equipo forense? Ya vienen, dijo Nakamura, señalando rápidamente el reloj analógico de correa negra que llevaba en la muñeca. Probablemente lleguen en unos minutos. Nagai, apartándose inconscientemente el cabello gris, le dio las gracias a Nakamura. Gracias por el informe, sargento Nakamura. En respuesta, las comisuras de los labios de Nakamura se curvaron ligeramente. Un placer, detective. Al observar el rostro de Nakamura, Nagai no estaba del todo seguro de si lo que veía podía considerarse una sonrisa. Tras completar el repaso de la situación, Nakamura se apartó de Nagai y llamó a otro oficial para que le informara del incidente. Nagai se dio la vuelta al unísono, dirigiéndose hacia el único cadáver en las instalaciones y analizando con más detenimiento su entorno. Encontró a una agente, una mujer joven con el pelo oscuro recogido en una coleta, tomando fotos del cuerpo, intentando captar hasta el más mínimo detalle con la cámara. Los agentes de policía tenían prohibido tocar los cadáveres por temor a alterar las pruebas. Solo el equipo forense y los detectives veteranos con las credenciales adecuadas, como Nagai, podían hacerlo. Por lo tanto, su prioridad era garantizar que cualquier prueba encontrada se registrara correctamente. Tras darle una palmada en el hombro a la agente, Nagai le ordenó cortésmente que interrumpiera su sesión de fotos para poder inspeccionar el cuerpo. Al ver su placa, ella se hizo a un lado, permitiéndole agacharse para examinar el cadáver más de cerca. El cadáver era sin duda un caso atípico en cuanto a la cantidad de sangre que había visto. La cantidad de sangre salpicada alrededor del cuerpo era casi cómica, como sacada de una película de terror con un presupuesto excesivo. Por brutal que fuera, estaba prácticamente insensibilizado ante la escena que tenía delante. La mayoría de los policías lo estaban, pero algunos de los novatos podrían haber sentido náuseas o incluso haber vomitado si era la primera vez que veían algo así. Esto sería un buen material si los superiores decidieran actualizar el vídeo que utilizamos para el entrenamiento de desensibilización.
Ignorando la sangre casi seca que brotaba de la boca del muerto, quienquiera que fuera el responsable de lo sucedido había dejado el rostro prácticamente intacto, para suerte de Nagai. Al menos será más fácil identificar quién era. Las pupilas de la víctima, de un rojo apagado, estaban dilatadas, obviamente por el miedo y el dolor, bien merecidos, que le produjo lo que ocurrió antes de morir, suponiendo que el fallecido también fuera traficante. Nagai centró su atención en el resto del cuerpo, intentando identificar las heridas ocultas por la mancha roja. 3 profundas heridas, una de las cuales le abrió una brecha entre el cuello y el hombro, probablemente causadas por algún tipo de arma blanca. Para un observador inexperto, los cortes parecían obra de un loco. Dada la violencia y la dispersión de las heridas, Nagai no podía culparlos. La abundante sangre sin duda reforzaba esa impresión. Sin embargo, un detective experimentado, especialmente un veterano de la unidad de crímenes violentos, podía discernir que se trataba de todo lo contrario. Tras echar un vistazo rápido pero más analítico a los traficantes heridos más cercanos a donde estaba arrodillado, Nagai comparó sus heridas, buscando confirmación de su idea de que la masacre había sido obra de una sola persona. El ancho de los cortes coincidía, lo que sugiere la posibilidad de que se haya utilizado la misma arma para cometer el crimen. El estilo de los cortes también coincidía en cierta medida. Limpio, preciso y sin rastro de manipulación. Ningún delincuente cualquiera podría haber hecho esto. El asesino está bien entrenado, posiblemente con años de experiencia. Quienquiera que tratara con los traficantes no era diferente de un chef de 5 estrellas que destripa un trozo de salmón crudo. La única diferencia indudable era que, a diferencia de los cortes menos profundos pero igualmente brutales infligidos al resto de los traficantes, los cortes en el hombre de cabello rubio estaban claramente dirigidos a matar. Un asesinato. Tiene sentido. Quienquiera que estuviera en el camino fue abatido, pero no rematado. En su mente, Nagai repasó rápidamente una lista de villanos conocidos que poseían las peculiaridades o habilidades necesarias para llevar a cabo semejante hazaña de carnicería. Era más probable que el responsable fuera un villano que un justiciero. La mayoría de los justicieros, aunque operan al margen de la ley, no son tan violentos. Redujo la lista de sospechosos a unos pocos, pero el hecho de que el culpable perdonara a todos los traficantes excepto a uno complicó las conjeturas de Nagai. Casi cualquier persona que se le ocurriera con las habilidades o peculiaridades adecuadas ya estaba encerrada en el tártaro. El crimen tampoco encajaba con el modus operandi de los villanos restantes que tenía en mente. Cualquiera de ellos que pudiera brutalizar a los traficantes de esa manera probablemente no se habría molestado en perdonar al resto. Solo un villano destacaba, pero incluso así, la idea era, en el mejor de los casos, poco sólida. ¿Podría ser Stein? Las heridas infligidas a los traficantes se parecían a las de Stein, según las fotos de sus víctimas que Nagai había visto. Un villano como Stein era lo suficientemente letal como para vencer a 17 hombres comunes en una pelea. Poco probable. El crimen no encaja en absoluto con el modus operandi de Stein. Los héroes siempre han sido su objetivo. Además, nunca antes había atacado a un grupo de personas de esta manera. Incluso si lo hiciera, lo más probable es que los matara a todos en lugar de perdonar a alguien. Posiblemente, se trataba de alguien nuevo, alguien nunca antes visto. Aún más preocupante. Tras terminar de revisar a sus sospechosos, Nagai ordenó al joven agente que recogiera algunas bolsas de pruebas mientras se ponía un par de guantes de látex negros, decidiendo realizar una inspección más física del cadáver. Al meter las manos en los bolsillos del pantalón del muerto, encontró su teléfono inteligente y una cartera marrón común, junto con una pequeña mezcla de monedas de 500 yenes y de 100 yenes. Nagai rebuscó en la cartera, descubriendo una considerable suma de billetes, una variada colección de tarjetas de crédito y de socio antes de encontrar el documento de identidad del fallecido. Kazuhiko Kitamura, nacido en 22XX. Eso lo convierte en 27 años, pensó Nagai para sí mismo. En contraste con la apariencia actual de Kazuhiko, sumido en el miedo y la agonía, la foto de su identificación era encantadora, de aspecto inocente y casi ingenua, ocultando al monstruo que llevaba dentro. Como dice el refrán, nunca hay que juzgar un libro por su portada. A continuación, encendió el teléfono inteligente y, como era de esperar, descubrió que estaba protegido con contraseña.
Nagai tomó una bolsa de pruebas del joven oficial que acababa de regresar, colocó la billetera, el teléfono y las monedas en bolsas separadas, antes de revisar el bolsillo de la camisa del hombre muerto. Al meter la mano en el bolsillo de la camisa, encontró un trozo de papel cuidadosamente doblado. Desdobló lentamente el trozo de papel, con cuidado de no hacer arrugas accidentales. En el trozo de papel había un número de teléfono escrito con tinta azul oscuro. Tendré que cotejar este número con el historial de llamadas del teléfono una vez que lo desbloquee. Hay muchas probabilidades de que sea una pista. Ojalá pueda rastrear el número hasta algún lugar importante. Justo cuando Nagai guardaba el trozo de papel en una bolsa, se percató de que el equipo forense había llegado, y pudo vislumbrarlos a través de la entrada principal de las instalaciones. En ese momento, la mayor parte del equipo estaba descargando su equipo de las furgonetas policiales, mientras que algunos miembros se estaban poniendo sus trajes forenses similares a los de protección contra materiales peligrosos. Ahora, le tocaba esperar a que el equipo forense hiciera su trabajo. Al no ser especialista en ciencias forenses y carecer de equipo especializado, su margen de acción era limitado. Mientras tanto, necesitaba ordenar sus ideas y transmitir sus hallazgos a sus superiores. Si el equipo forense no encontraba ninguna pista sobre la identidad del asesino, la situación se complicaría mucho más, ya que no se podía indicar a un héroe la dirección correcta para resolver el problema. Salvo algunas excepciones como era Serea, la mayoría de los héroes no tenían ni la más remota idea de cómo perseguir fantasmas. Por eso, personas como Nagai aún existían en una época dominada por héroes llamativos y disfrazados. En cuanto al interrogatorio de los traficantes, tenía en mente a un detective que podría ayudar. Este tipo solía colaborar con héroes, pero estaba más que dispuesto a prestar su ayuda a otros departamentos siempre que tuviera tiempo. Guy es mucho más generoso que yo, eso seguro. Nagai sacó su teléfono inteligente de la chaqueta, revisó sus contactos antes de encontrar el número que necesitaba y marcarlo. Necesito pedirte un favor, Tsukauchi, le dijo Nagai al detective al otro lado de la línea.